my beloved fellow Mis missionaries. queridos consiervos misioneros, ¿no han sido unas 2 horas maravillosas juntos? Me he regocijado por todo lo que se ha enseñado. El mes pasado, el Consejo Ejecutivo Misional transmitió un programa de 2 horas para los presidentes de misión y esposas. Ahora tenemos esta oportunidad de hablar con todos los 75,000 misioneros en el mundo. Les amamos como siervos del Señor y agradecemos esta oportunidad de asistirles en su gran labor. Hoy enseñamos fundamentos de Predicad mi Evangelio. El elder Anderson dijo que nuestro propósito como misioneros es enseñar la doctrina de Cristo. Como Él lo hizo, siempre mantengan su testimonio del Salvador y de su Evangelio como lo más importante de su trabajo. El elder Bednar describió que la conversión viene a través del Espíritu Santo, cuando hacen lo necesario para asegurar que el Espíritu Santo testifique a los que enseñen. El obispo Waddell enseñó que los investigadores deben actuar para que el Espíritu Santo les enseñe, y que los misioneros deben invitarles a actuar y darles seguimiento para asegurarse de que están avanzando en el camino de la conversión. La hermana Oscarson nos recordó que enseñamos a personas, no lecciones. Siempre nos preparamos y constantemente atesoramos. Pero a medida que enseñamos, escuchamos atentamente al Espíritu, que nos mostrará las necesidades de cada investigador. Finalmente, no podemos enseñar si no tenemos investigadores. Una parte importante de su trabajo es encontrar. El presidente Clayton y el elder Nielsen enseñaron que siempre debemos buscar cuando enseñamos. Los misioneros deben desarrollar fe y la habilidad de encontrar. Y la mejor manera es trabajar junto con los miembros. Como nos enseñó el presidente Monson, este es el momento para que los miembros y los misioneros se reúnan. Tendrán éxito al trabajar con consejos de barrios y líderes misionales, reteniendo y activando, entre otros esfuerzos. Detrás de cada contacto reactivado hay familiares y amigos, quienes son clientes potenciales de oro. Cuanto más encontremos y enseñemos, más bautizaremos. Ahora que hemos completado la gran inversión de tiempo necesario para las variaciones en el número de misioneros, especialmente misioneras, ahora podemos enfocarnos más en la obra misional, que es enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos al Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nuestro Salvador nos ha mandado a hacer. Enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Durante su mensaje a los nuevos presidentes de misión en junio pasado, el presidente Russell M. Nelson dijo: más que nada, queremos que nuestros misioneros tengan la doctrina de Cristo grabada en sus corazones, arraigadas en la médula de sus huesos. En verdad, todo trabajo misional está fundado en la doctrina de Cristo. Es el polo norte de nuestro preciado manual, Predicad mi Evangelio, que deben estudiar a diario. La doctrina de Cristo fue descrita por el Salvador mismo. Y esta es mi doctrina, y es la doctrina que el Padre me ha dado. Y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo. Y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Más adelante, el Salvador repite su doctrina en estas palabras: y este es el mandamiento,
arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Y así vemos que la doctrina de Cristo es que tenemos que arrepentirnos y ser bautizados y recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin para ser salvos en el reino celestial de nuestro Dios. Los misioneros son llamados a enseñar esa doctrina. Lo más importante que podemos hacer en esta reunión tan importante es recordar a los misioneros quiénes son y lo que han sido llamados a hacer. Si entienden esas dos responsabilidades, tienen la visión y la base para entender todo lo demás acerca de ser un misionero. ¿Quiénes son? Ustedes son hijos e hijas de Dios. Todo lo demás que somos está subordinado a eso. Piénsenlo. Ustedes son miembros de la realeza, hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es su llamamiento? El presidente John Taylor, un gran misionero, enseñó que los misioneros no deben perderse en las cosas pequeñas y, por lo tanto, perder vista del gran propósito de su llamamiento. Continuó. Nos olvidamos de que este reino se estableció en la tierra con el propósito de introducir la justicia y las leyes de los cielos sobre la tierra, y de bendecir a la humanidad y de salvar a los vivos y a los muertos. Nos olvidamos por qué estamos aquí y la razón del establecimiento del reino de Dios. No es para ustedes ni para mí o para nadie en particular. Es para los intereses del mundo y la salvación de la humanidad. Eso es lo que el Señor los ha llamado a hacer como sus hijos e hijas. No han sido llamados a predicar lo que es políticamente correcto o cómodo. No se les ha llamado a invitar a la gente a unirse a un club social cuyas reglas son establecidas por sus miembros. Son llamados a dar testimonio de Jesucristo e invitar a la gente a hacer lo que Él requiere para venir a Él y caminar la senda que Él ha definido con su doctrina para alcanzar la exaltación en el reino celestial. ¿Pueden imaginar lo que significaría para este mundo? Lo que significaría para cada familia y cada persona en el mundo si todos entendiesen el plan de Dios para sus hijos y si una pequeña fracción tratase de guardar sus mandamientos y ayudarle en esta gran obra. Si ustedes y yo pudiésemos entender lo que eso significaría para el mundo, entenderíamos que ser un siervo del Señor, llamados a proclamar su evangelio, a llevar a la gente a Él para establecer su iglesia, es el trabajo más importante que cualquier persona pueda hacer en la mortalidad. Jóvenes misioneros en el futuro entenderán esta oportunidad única y su responsabilidad mejor de lo que pueden hacerlo ahora. Se darán cuenta de lo importante que es este periodo de servicio misional de tiempo completo para la obra del Señor y para su propia vida. Les insto a orar para entender y tener fuerza para actuar sobre ello, para que el día de mañana no miren hacia el pasado, a su tiempo en la misión, con el pesar que viene de la deshonra o incluso de pérdida de oportunidades y bendiciones postergadas. Oren para que con la ayuda de nuestro Salvador puedan actuar de tal forma que al mirar hacia el pasado tengan recuerdos dulces que vienen de la fidelidad verdadera. Como siervos del Señor Jesucristo, es fundamental que entendamos el papel de su expiación en nuestras vidas y en las vidas de quienes enseñamos. Esta es una parte esencial de la doctrina de Cristo.
El libro de Mormón enseña que el Salvador no redime hombres en sus pecados. El Salvador vino a redimir a los hombres de sus pecados sobre las condiciones de arrepentimiento. Una de esas condiciones del arrepentimiento es la fe en el Señor Jesucristo, incluyendo la fe y confianza en su sacrificio expiatorio. Como lo enseñó Amulek, aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. El Salvador enseñó este principio cuando dijo que su sacrificio expiatorio fue por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Cuando una persona ha pasado por el proceso del arrepentimiento, el Salvador hace más que limpiar el pecado. Les dan nuevas fuerzas a él o a ella. Ese fortalecimiento es esencial para que nos demos cuenta de la finalidad de la limpieza, que es regresar a nuestro Padre Celestial. Para ser admitido a su presencia debemos ser más que limpios. Debemos cambiar de una persona moralmente débil que ha pecado a una fuerte con el poder para resistir el pecado y la estatura espiritual para morar en la presencia de Dios. Eso es lo que significa ser salvo. Ustedes entenderán lo que acabo de decir y por qué es tan importante que los misioneros enseñen el arrepentimiento. El Señor nos ha mandado que en estos días los misioneros hablen a esta generación solo del arrepentimiento. Además, el Señor explicó, en verdad os digo, que aquellos que no crean en vuestras palabras ni se bauticen en el agua en mi nombre para la remisión de sus pecados, a fin de recibir el Espíritu Santo, serán condenados y no entrarán en el reino de mi Padre, donde mi Padre y yo estamos. No predicamos y enseñamos para traer gente a la iglesia o para aumentar nuestra membresía. No encontramos y enseñamos solo para persuadir a la gente a vivir una vida mejor. Honramos y apreciamos los muchos ministros y otras personas involucradas en sus esfuerzos de transformar a los hombres malos en buenos y a los buenos en mejores. Eso es bueno, pero ofrecemos algo más. Por medio de revelación moderna, sabemos que los hijos de Dios califican para un cielo o reino de gloria sin las ordenanzas de su iglesia. Como misioneros llamados por Él a predicar la plenitud de su doctrina, nos preocupamos por algo más que un reino menor de gloria. El propósito fundamental de nuestro trabajo misional es enseñar la palabra de Dios, que la humanidad no podrá llegar al más alto grado de gloria, el reino celestial, sin el sacrificio expiatorio de Jesucristo, y que la única manera de reclamar los méritos finales de la expiación es siguiendo los mandamientos de su autor: arrepentirnos, ser bautizados, recibir el don del Espíritu Santo y las ordenanzas del templo, y perseverar hasta el fin. Los que lo hacen pueden ser exaltados en el reino celestial, en lugar de ser condenados a un estado menor o reino. Nadie más puede hacerlo. Otras iglesias, ni la buena vida cristiana lo puede hacer por sí solo. La buena fe, buenos deseos y el buen razonamiento no pueden hacerlo. Solo la plenitud del Evangelio con la autoridad del sacerdocio puede enseñar esto. Y solo el sacerdocio de Dios puede administrar un bautismo que satisfaga el decreto divino, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ustedes, misioneros que están al frente de este gran esfuerzo, deben recordar que el bautismo que buscamos
es el bautismo que sigue a un arrepentimiento sincero. El bautismo es parte de un cambio consciente a venir a Cristo, luego de una decisión deliberada de venir al redil de Dios y ser llamado su pueblo. En el capítulo 18 de Mosía, Alma concluye su enseñanza acerca de las cargas que convenimos llevar para caracterizar el bautismo, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros. 6 meses después del establecimiento de la iglesia, cuando los primeros misioneros estaban siendo llamados y enviados del estado de Nueva York, el Señor les dijo que fueran a enseñar el Evangelio y causar que mi iglesia se establezca entre ellos. La palabra establecer es aún una palabra clave en la obra a la que habéis sido llamados. No solo se les ha llamado a proclamar el Evangelio, son llamados a establecer la iglesia. Como lo enseña a menudo el presidente Hinckley, todos debemos hacer crecer el barrio. Eso es parte de sus actividades misionales. Piénsenlo. Al encontrar personas para agregar a su reserva de enseñanza, enseñar el Evangelio a los investigadores y retenerlos activos después del bautismo. La reactivación es una parte importante de establecer la iglesia, tal como lo son las tareas en barrios o ramas. Pero nunca pierdan de vista su meta principal, que es enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos. En este gran esfuerzo, no dejen de enseñar los principios básicos descritos en el capítulo 3 de Predicad mi Evangelio, y enseñen del Libro de Mormón. Como vemos en el capítulo 5, sobre el rol del Libro de Mormón, el Libro de Mormón es evidencia poderosa de la divinidad de Cristo. Es una prueba de la restauración a través del profeta José Smith. Una parte esencial de la conversión es el recibir un testimonio del Espíritu Santo que el Libro de Mormón es verdadero. Enseña claramente la doctrina de Cristo, sobre todo en las lecciones para los investigadores. Utilícelo como fuente principal para la enseñanza del Evangelio restaurado. Al conectar a sus investigadores con el Libro de Mormón, les dará un recurso seguro para crecer y seguir adelante con sus familias, para tener derecho a todas las bendiciones del Evangelio restaurado. La conversión que buscamos no es solo un evento que precede al bautismo, sino un proceso que le sigue y continúa durante toda la vida. Deben enseñar a sus investigadores a estudiar para ser nutridos por la buena palabra de Dios. Enséñenles a orar para que reciban inspiración del Espíritu Santo. Enséñenles a pagar su diezmo para que puedan disfrutar de las bendiciones prometidas por obediencia a este importante principio del Evangelio. Enséñenles a asistir a la iglesia los domingos para que puedan participar de la Santa Cena y renovar los efectos purificadores del bautismo y disfrutar el cumplimiento de la promesa del Salvador, que su Espíritu estará siempre con ellos. Mis queridos compañeros misioneros, les saludamos y amamos como siervos escogidos del Señor, usando esta parte de sus vidas en su servicio. Ustedes están en su servicio, llevando la plenitud del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como su siervo, yo doy testimonio de Él, nuestro Salvador y Redentor. Doy testimonio de la veracidad de lo que se enseña en esta transmisión mundial. Y como su siervo, invoco sus bendiciones sobre todos ustedes en sus esfuerzos por servirle. En el nombre de Jesucristo. Amén.